Claramente necesito ayuda. Qué rico, qué rico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un video muy diferente. Por lo general me encargo de todo antes de mí. Me encargo de la casa, de mis hijos, de hacer diligencias, de organizar, limpiar, cocinar, bla, 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 bla. Ya saben cómo somos las mamás, que hacemos de todo y nos dejamos de últimas. Pero hoy dije, ya no más, me merezco un ratito para mí. Últimamente me siento demasiado cansada, no importa las horas que duerma. Como que siento que todo lo que tengo que hacer me abruma extra, como que las cosas no me salen tan bien como antes. Y si tú que estás ahí también te estás sintiendo como yo el día de hoy, déjame decirte que eso sucede porque no hemos tenido un ratito para cuidar de nosotros. Y hoy dije, no, ya no más, es tiempo de cuidar de mí. Sé que para nosotras, amas de casa, mamás, o si trabajas, estudias, lo que sea que hagas, a veces es demasiado difícil sacar un tiempo para mí, especialmente ya que acaba de pasar la Navidad y estas épocas son tan agotadoras también. Hoy te digo, saca un par de horas para ti, te lo mereces, te lo ganaste, has trabajado muy duro todo el año. Pídele al que sea que le tengas que pedir que por favor te ayude por 2 horitas a cuidar de los hijos, a cuidar de lo que tengas que hacer ese día. Puedes pedirlo de regalo de Navidad. Yo sé que acaba de pasar la Navidad, pero tu esposo, tu mamá, tu mejor amiga, no sé, seguro van a estar muy felices de poderte ayudar. Y desconecta tu mente, desconecta tu corazón, dedícate ese tiempito a ti. Y no sabes lo feliz que estoy aquí de que podamos hacer esta rutina juntos, juntas, que podamos pasar ese ratico acompañándonos. Ok, voy a utilizar mi computadora para hacer una lista. Ya saben, yo y mis listas no puedo evitarlo, pero lo puedes hacer en un pedazo de papel, donde tú quieras, en tu teléfono. Rutina de cuidado personal. Mejor así. En esta lista voy a agregar todas las cosas que me hacen feliz a mí, cosas que siento me han hecho mucha falta todos estos meses y no he tenido tiempo, como por ejemplo cuidar a profundidad de mi pelo, quiero hacerme una mascarilla, cuidar a profundidad de mi piel, darme una buena ducha, necesito un par de cosas, quiero ir a Target. Y aquí aprovecho para preguntarte qué es lo que te hace feliz a ti, qué es lo que necesitas en este momento. ¿Quieres ir al gimnasio? ¿Quieres comprarte una prenda que hace rato no te comprabas? ¿Quieres acostarte a dormir por 2 horas? ¿Quieres hacerte una mascarilla casera? ¿O quieres ver 3 o 4 series que no te has podido ver? ¿Quieres hacerte algo de comer bien delicioso? ¿Qué es lo que te hace feliz? Todos somos diferentes. Esto es lo que me hace feliz a mí y lo que siento que mi cuerpo necesita. Y bueno, paso número 1, vámonos a Target, que tengo varias cosas de cuidado personal que ya me hacen falta y que necesito comprar. Este va a ser un regalo de mí para mí. Hola. Definitivamente extraño traer a mis niños, pero hay algo muy especial en poder hacer todas estas compritas solas. Yo no sé ustedes, pero yo lo disfruto muchísimo. Es un tiempo para mí, un tiempo solita. En mi teléfono siempre tengo una lista donde anoto todo lo que tengo que comprar, así no se me olvida nada. Y yo feliz porque tengo un par de cositas que comprar el día de hoy, cositas que se me han acabado y que tengo que reponer. Un regalito de mí para mí, estoy bastante emocionada, así que vamos. Estoy bastante feliz porque encontré este siempre se acaba, se agota. Voy a llevar uno para mí y uno para mi mamá, por supuesto. De tantos productos que hay, esta es mi crema favorita en todo el mundo. La amo, es lo máximo, ya me hacía falta. Y también estoy de suerte porque muchas veces esta está agotada. Esta es la pestañina que me gusta. He utilizado varias, pero siempre vuelvo a esta. La llevo usando por años, unos 5 o 6 años, pueden creerlo. Necesitaba una camisa blanca para Sofía y encontré esta. ¿Qué tal? Está perfecta.
especial estas compotas o purés para mi bebé. Estas compotas o purés que son para mi bebé le van a ayudar mucho con la digestión. Su fórmula está haciendo que se sienta algo constipado, así que estas le voy a empezar a dar, recomendados por mi pediatra. Por supuesto, lo primero que tenemos que atacar es el gran elefante en la habitación, mis labios. Miren esto, no estoy exagerando. No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero están demasiado resecos. Tan resecos que ya se me están quebrando demasiado. Me van a empezar a sangrar muy pronto. Yo sé, no es lo más agradable para decir en estos momentos, pero por fin se llegó la hora de cuidarlos. Así que me voy a hacer una pequeña mascarilla exfoliante para remover la piel que ya se tiene que ir de aquí. Creo que es la calefacción, ya está haciendo muchísimo frío afuera y eso reseca mucho la piel, los labios, deshidrata en total. Así que por fin tengo tiempo de cuidar de mis labios. Creo que mis labios dicen exactamente cómo he cuidado de mí este año. Lo primero que voy a hacer es hacerme una mascarilla de aceite de coco y también por aquí tengo azúcar morena. Lo voy a dejar actuar por unos 5 minutos y luego la retiro. De una vez puse el aceite de coco y de una vez sentí esa sensación de alivio. Pobrecitos mis labios. No voy a dejar que esto te pase de nuevo. Además, esta combinación de azúcar morena y el coco, de una vez sabe bueno. Yo no sé ustedes, pero yo soy fan de todos los brillitos, de todos los bálsamos labiales que tienen sabor. 100% me voy con los que tienen sabor para poder hacer esto. Lo voy a dejar por unos 5 minutos y seguimos. Estoy aburrida, dejé mi teléfono abajo. Y aquí en el baño no hay mucho por hacer, así que TikTok, TikTok. No sé cuántos son 5 minutos, puede que pasen 10, puede que pasen 3, no sé. No tengo noción del tiempo en este momento y ¿saben qué? Eso me gusta. También aproveché y me di un gustito para mis labios para utilizarlo en este invierno. Compré este bálsamo labial. Oh, sí. Ok, paso número 2. Nos vamos a hacer cargo de esta hermosa cabellera. Si has visto mis videos sabrás que se me está cayendo el pelo horrible. Muchísimo, pero demasiado. Así que quiero consentir un poco a mi pelo, el poquito que me queda. Es tema del posparto. Si estás pasando por esto, déjame decirte, no estás sola. Alrededor de 5 meses posparto, 6 meses, empieza a caer el pelo demasiado, pero ya luego va creciendo y poco a poco se va regulando eso. Así que bueno, yo por ahora respiro y al menos trato de hacer algo, lo que más pueda para consentirlo. Me voy a aplicar un poquito de aceite de castor. Este es el que yo utilizo. El aceite de castor es una maravilla para el crecimiento del pelo. Dice que es bueno para pelo, piel, pestañas, cejas, uñas. En fin, esto es una maravilla. Dice que aplicar sobre el cuero cabelludo, sobre el pelo. Y lo dejo de media hora a 1 hora. Y luego lo retiro en la ducha con champú, acondicionador y todo esto. ¡Qué rico! Por fin un descansito, un respirito para mí. ¡Qué delicia! Paso vital, ponerse una toalla para que no se te vaya a dañar la ropa. ¿Cómo me veo? Y se me olvidaba, una de las cosas súper básicas es calentarlo en tu mano por unos 10 segundos antes de aplicarlo. Este
cepillo es lo máximo. Si sufres de caída del pelo o si tu pelo es bien delgadito como el mío o se quiebra muy fácil, este cepillo me ha cambiado la vida. Esta es la marca Crave y de una vez voy a hacer la aclaración, nada de esto es patrocinado. Estos son productos que yo he comprado con mi propio dinero y que de verdad amo, uso todos los días y que seguramente te pueden servir a ti si estás pasando por lo mismo que yo. Bueno, en fin, dejo de hablar, sigamos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Saben qué? Se siente el calor. ¡Wow! De verdad se siente que el aceite calienta en tus manos. Y así es que se activa todos sus poderes. ¡Wow! Yo meto mis dedos por el pelo de esta manera, pero si tienes un peine muchísimo mejor y solo utilizarlo para esto porque queda destruido, demasiado aceitado. Esto es pasándome los dedos solo una vez. Ahora imagínense todas las veces que he pasado los dedos. Demasiado triste. Esto es normal, esto es normal, esto es normal. Es temporal, ya va a pasar. Hoy mi hija tuvo una presentación de Navidad en la escuela. Así es como se veía mi muñeca. Y tengo la música de Navidad en mi cabeza. Súper pegajosa. Y lo último que me queda es ponerlo en las raíces. Este lo voy a hacer con la yema de los dedos. ¡Ay, qué rico! No tengo a nadie que me haga el masaje el día de hoy, pero ¿saben qué? Me tengo a mí. Tengo mis manos, tengo mis dedos. Le agradezco a Dios por este regalo. Y listo, así es como aplico esta mascarilla para mi pelo. Mucha gente prefiere ponerse uno de esos gorros plásticos. A mí me desesperan, yo no puedo. Me voy a dedicar a ver videos de YouTube, a relajarme. Eso sí, tengo que tomar agua, estoy bastante deshidratada. Pero esperen, tengo jeans y la verdad no se sienten muy cómodos. Díganme que no soy la única que llega a la casa con jeans y se los quiere quitar. Después de unas horas ya no me los soporto más, así que me voy a poner algo más cómodo. Mucho mejor. ¿Le gusta el frío? ¿A usted le gusta el frío o el calor? Cuando yo diga no saben lo extraño que se siente estar aquí relajándome en plena luz del sol. Se siente demasiado extraño, pero ¿saben qué? Me lo estoy disfrutando tanto. En especial luego de ese almuercito caserito de comida colombiana hecho por tu mamá. Definitivamente las mejores cosas de la vida no tienen precio. Por supuesto, podría yo pedir de regalo un spa de lujo. Podría ir a hacerme miles de tratamientos súper caros, que obviamente si tienes cómo hacerlo, háztelo. Si es lo que más quieres, háztelo. Pero yo creo que hay algo muy mágico en hacer las cosas tú mismo, en prepararte tus propias mascarillas, en quedarte en casa, en tomarte las cosas suavecito, despacito. Y ese tecito, tecito de menta para hacer digestión luego de mi lunch. Está perfecto. Lo que más me gusta a mí a ver en el mundo es YouTube. Veo muchísimos videos de YouTube todo el día. Yo hago YouTube, pero me apasiona también verlo. Me puedo quedar horas y horas viéndolos. No sé por qué, pero me parece demasiado divertido ver cómo vive la demás gente, qué hacen, sus rutinas. Díganme si ustedes son como yo y prefieren YouTube a cualquier otra cosa. Mi esposo, por ejemplo, no me entiende. Él dice, ¿YouTube? ¿Qué? Oh, sí, qué rico. ¿Saben qué? Acabo de llegar de recoger a mi hija en su escuela y miren
Hoy es el último día escolar del año y así se fue su mamá a recogerla el día de hoy. Yo sé, da un poco de vergüenza admitirlo, pero no quería cambiarme y a la final no me dio tiempo de ducharme como yo quería. Yo creo que ya en esta época del año estamos cansados los papás y habían otras mamás así que bueno, a la final no me sentí tan mal. Ya han pasado una hora. Sí, ya sé, qué bello, ¿verdad? Ok, a lo que venimos a retirarnos. A ver, no es el olor más agradable del mundo, es un olor... Ya saben cómo son los aceites, el aceite de oliva y todo eso, los aceites naturales huelen un poco extraño. No es un olor fuerte y no es un olor cansador, por decirlo así, pero pues no es el olor más agradable del mundo. Así que ya es hora de retirarlo. Y hace unos años aprendí que la mejor manera de retirarse este tipo de aceites del cabello es aplicando el champú en seco. Esperen, eso sonó muy extraño. Creo que no me estoy haciendo entender. O sea, aplicarme el champú antes de agregar el agua. Como el aceite y el agua no se mezclan, entonces puede que el agua haga una barrera y no sea tan fácil retirar el producto. Espero que me esté explicando bien, pero bueno. Hora de una ducha. Voy a aprovechar y me voy a demorar un rato. Primer paso, champú y acondicionador. Segundo paso, me lavo mi cuerpo. El día de hoy no me voy a exfoliar, pero también puedes utilizar esa mezcla de aceite de coco y azúcar para exfoliarte las piernas, los brazos, donde quieras. Por último, siempre dejo mi carita, me aplico mi limpiador en gel que amo, me doy un masajito facial y todo eso. ¡Ah, qué rico! Oh no, me acabo de dar cuenta que mi champú está casi a acabar. Este es el que utilizo y el acondicionador de la misma marca. Y no me digan que no soy la única que cuando se está acabando el champú lo ponen así y terminan de terminarlo al 100%. Ahí se ve, no sé si se alcanza a ver en la cámara que queda un poquitito. Espero que esto me alcance para remover el aceite. El último poquito tomado del dispensador también. Se siente súper raro esto de aplicarse el champú sin agua. Dios mío, todo se me está acabando. Este es mi gel para la ducha. Oh. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué sucede? Todos mis productos se están acabando y ahora este cepillo no funciona. No saben lo delicioso que me siento en este momento. Mamá, ama de casa o quien sea que me estés viendo, puedas tener la oportunidad de cuidar de ti el día de hoy. Quiero que sepas que te lo mereces. Eres una mujer valiosa, eres una mujer amada. En este momento estoy pensando en ti, estoy contigo. Este aceite dejó mi pelo súper hidratado, miren esto. Y no tuve la necesidad de utilizar acondicionador porque ese aceite es lo máximo. Hola, buenos días. Hace rato no dormía tan delicioso. Me acosté súper tarde con esto de las fiestas, jugando juegos, que también es muy importante por estos días. Nos acostamos tipo 1 de la mañana. Luego mi bebé se despertó a las 5 de la mañana. Levantarse a esa hora es demasiado difícil.
hacerle un biberón, cambiarle el pañal y todo eso mientras estoy dormida como un zombie. Y luego mi hija se levantó a las 7 de la mañana, estuve con ella un rato. Y luego mi bebé se levantó a las 8 de la mañana, así que estuve levantándome cada 2 horas. Pero ya mi mamá me ayudó a tener a los 2 niños mientras yo dormía. Y es que sí la tenía clara y se lo pedí claramente ayer a mi mamá que si podía dormir hasta tarde el día de hoy. Por suerte, ella siempre me deja dormir hasta tarde cuando se lo pido. Ella se queda con los 2 niños, les hace el desayuno, los cuida, todo eso. Y es que eso también es parte de cuidar de ti. Dormir, si necesitas dormir, hazlo. Si te puedes acostar temprano la noche anterior, hazlo. Si sabes que el día siguiente es fin de semana y de pronto alguien te puede cuidar los niños, no sé, busca la manera, pero hazlo. Dormir es muy importante para tu salud mental, para que te sientas mejor, emocional, física, para que tu cuerpo se recupere. Y yo de verdad que ya lo necesitaba por meses, dormir hasta tarde. Y es que uno con niños pequeños de verdad que no duerme. Ok, algo que es súper importante para mí, para cuidar de mí, es cuidar de la piel de mi cara, de la piel de mi cuerpo. Así que voy a empezar mi rutina de cuidado de piel. Esa rutina la vengo haciendo por un buen tiempo, pero hace poco paré completamente. Esto de tener 2 niños de verdad que no me ha dejado, o bueno, es una excusa que me digo a mí misma. No he podido cuidar de mi piel y de verdad que he visto las consecuencias. Cuando hago mi rutina de cuidado de piel se nota completamente. Cuando la hago constante, cuando me dedico a hacerlo todos los días, siento que hace la diferencia. Mi piel se ve mucho más radiante, me veo más joven, me veo más despierta, no sé, pero de verdad que hace totalmente la diferencia para verse uno más joven, rezagante. Poder cuidar de tu piel de verdad que es súper importante, te lo recomiendo bastante. Y especialmente el día de hoy estoy muy emocionada porque miren, hace un tiempo había visto estos rodillitos, están hechos de cuarzo y si los metes a la nevera quedan fríos y se siente delicioso hacer esto en las mañanas, especialmente si eres como yo que se te inflaman estas bolsitas de los ojos. Esto te va a sentar súper bien. Esto se lo compré a mi amiga, ella tiene un pequeño negocio, es este, y lo recomiendo bastante, qué deliciosura. Este está helado, está frío porque lo acabo de sacar del refrigerador. Ay, de verdad que te despierta, te hace sentir muchísimo mejor inmediatamente. Paso número 2, el tónico. Este es excelente para emparejar el tono de la piel, emparejar la textura. Este es el que yo utilizo. Es de la misma marca de Miguel y lo aplico sobre uno de estos pomitos de algodón. Hace años, bueno, que exagerada, no hace años, siempre digo hace años, pero es una exageración. Hace un par de meses que no hacía este paso en específico, el del tónico, y de verdad este es uno de los más importantes para la apariencia de la piel en sí. Y por último, el siguiente paso y la razón principal por la que fui a Target. ¿Se acuerdan que elegí una de estas? Yo amo las cremas que sean hidratantes, pero que sean ligeras, que no se sientan como muy pegajosas. Amo esta hidratante para la cara, amo su textura, amo cómo se siente en la piel. El precio y la marca me parecen súper bien, de verdad que es una maravilla, la recomiendo bastante. A ver. Inclusive la presentación, miren qué bonita. Utilicemos la de la tapita para ahorrar. Le compré una de esas a mi mamá de Navidad y otros productos que se me vieron llevar doble, es por eso, pero no le vayan a decir. Este es un secreto entre tú y yo.
rutina de cuidado de piel, lista. No se imaginan lo delicioso que me siento en este momento. Inmediatamente la textura de mi piel cambia y con constancia, de verdad que esto hace toda la diferencia para verse uno más joven, más radiante, se los prometo, así me pasó a mí. Y no les di una actualización de cómo está mi pelo después de este tratamiento de los aceites. Este es mi pelo totalmente natural, se siente súper hidratado, se siente súper suavecito. No sé si se alcanza a notar lo brillante que quedó. Ay, qué rico, de verdad. Pobre pelo también, hacía meses y meses que no le ponía atención ni siquiera un poquito. Intentaré seguir con esta rutina de cuidado de pelo al menos una vez a la semana. Y por último, una de las cosas más importantes para mí, también para sentirme muy bien conmigo misma, es obviamente cómo me veo, mi aspecto físico. Me encanta maquillarme de una manera muy natural, que no parezca que tenga maquillaje y que no parezca que me haga nada en el pelo. Ese es el look por el que yo voy todos los días. Y por supuesto que no soy la más experta en el maquillaje, pero estoy bien feliz con mi rutina. Literalmente, esos son los productos que utilizo. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Así que acompáñenme a arreglarme. Esto de hacerme esta pequeña colita de gato al final es lo más dramático que le hago a mi maquillaje. Me encanta ese efecto que le da a mis ojos. Y último paso, y uno de los trucos que más me encanta con esto de los labiales, es elegir un labial que sea exactamente del tono de tus labios. De esta manera lo único que vas a hacer es emparejar el color. Se ve muchísimo más natural como para un look de todos los días. Este es el mismo maquillaje con labios rojos. Y listo. Este es el maquillaje que me hago todos los días. Así es como me siento mejor. Para el pelo, no sé. Generalmente me paso un poco de calor la plancha con un poco de protector de calor. Pero el día de hoy, ¿saben qué? Lo voy a dejar natural a todo su esplendor. Y es que no sé por qué, pero esta mascarilla para el pelo... Miren lo bello que se está viendo. De pronto, ¿saben qué? Eso me va a ayudar a utilizar menos y menos la plancha. Así que sí, yo creo que sí. Voy a dejar mi look natural del pelo. ¡Wow! ¡Qué bello! Me encanta. Este es mi outfit o look del día. Me voy a quedar acá en casa, así que siempre me voy de sudaderas y un crop top y listo. Así es como me siento mejor. Yo creo que sí, logré mi objetivo. Me siento muchísimo mejor, descansada, me siento más relajada. Creo que los resultados saltan a la vista con mi pelo, con mi piel, con la energía que tengo el día de hoy. Qué bonito esto de poder cuidar de nosotros. Te la pasas cuidando de los niños, de la casa, de todo el mundo. El día de hoy te toca cuidarte a ti. Espero que hayas tenido un ratito agradable conmigo. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Creo que me voy a tomar la siguiente semana de descanso para pasar tiempo de calidad con mi familia, pero por aquí nos veremos el próximo año. Tú y yo vamos a hacer nuestros sueños realidad en este 2023. Este es nuestro año. Estoy bastante emocionada de empezar un nuevo año, nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos sueños. Bueno, ya sí, no voy a hablar más. Ya pasé tiempo solita, así que me voy a disfrutar con mi familia. Nos vemos en un próximo video. Chao.